Bienvenidos de vuelta a las clases de hidrología. Hoy vamos a hablar de la importancia de la hidrología en la ingeniería civil. Un tema que yo me preguntaba cuando era estudiante, como ustedes, ¿por qué teníamos que estudiar hidrología los ingenieros civiles? La verdad que es algo que no estaba todavía muy bien esclarecido. Así que yo les quiero mostrar para qué van a estudiar toda esta asignatura y que es necesario que la conozcan, la aprueben para poder acceder al título de ingeniero civil. Empecemos por qué es la hidrología. La hidrología es una rama de las ciencias naturales o ciencias de la tierra que estudia justamente el ciclo del agua en la tierra. Estamos estudiando básicamente la ocurrencia, o sea, cuándo se produce la existencia del agua, cómo se distribuye esta agua tanto en el espacio como en el tiempo, cómo esta agua circula, y también las propiedades físicas, químicas y mecánicas en los océanos, un tema que nosotros en la asignatura no trataremos, porque por una razón geográfica no estamos cerca de un océano, y la influencia que a nosotros nos interesa es en la atmósfera y en la superficie terrestre y bajo de esta superficie terrestre. Es por ello de que es una definición que podemos usar también para la hidrología, es que la ciencia trata de los procesos que rigen el agotamiento y la recuperación de los recursos hídricos en las áreas continentales de la Tierra y en las diversas fases del ciclo hidrológico que veremos con un poco más de detalle en la próxima clase. Esta es una definición de la Organización Meteorológica Mundial. Para nosotros, para la asignatura, vamos a resumir que la hidrología es la ciencia que estudia y analiza el origen, comportamiento y estado en que el agua se encuentra en la Tierra, abarcando su distribución temporal y espacial, su cuantificación, o sea, saber cuánta agua disponemos, su calidad y los efectos del desplazamiento sobre la superficie de la Tierra y bajo de la misma. Nosotros vamos a hablar de que vamos a estudiar el ciclo del agua en lo que se llama la hidrósfera o hidrosfera. Es una esfera hueca tomada desde más de 5.000 metros sobre el nivel del mar hasta menos 2.000 metros sobre el nivel del mar. El agua que está contenida en esa esfera hueca es casi la totalidad del agua de la Tierra, sin contar los volúmenes que están por debajo de los 2.000 metros en los sismas abisales del océano, pero la mayoría de esa agua es la que interrelaciona y llega a la superficie y de allí se producen los procesos. Por eso vamos a estudiar el agua que tenemos en esa región. En otras clases vamos a ver el balance hídrico, el ciclo hidrológico, vamos a ver qué se hace para manejar esa agua, por ejemplo, a través de una organización como la Global Water Partnership, y vamos a hablar del Día Mundial del Agua. Entonces, para la ingeniería, el agua es importante porque el agua es indispensable para la vida, es indispensable para la producción de bienes y servicios. Esa es la parte económica, el valor económico que se le asigna al agua, y es importante para los ecosistemas. Los ecosistemas brindan servicios ecosistémicos a nuestra actividad, a nuestra vida como sociedad. Esos servicios ecosistémicos son desde servicios propios de sentirnos bien mirando una superficie con agua, en un lago, un río con aguas cristalinas que discurren, ver las cataratas, los que conocen las cataratas del Iguazú, o aunque sea una cascada acá como la que tenemos en nuestra provincia, ver los glaciares, ver el Perito Moreno y otros glaciares que tenemos en nuestras cordilleras, nos dan
una sensación, un bienestar. Pero aparte, ese ecosistema produce un efecto de regulación del ciclo del agua, permitiéndonos contar con agua durante todo el año, a pesar de que tenemos precipitaciones solo en una época del año. El hombre interviene en el ciclo hidrológico extrayendo agua. Acá en las nacientes generalmente se tiene embalses de donde se hace una regulación artificial, o sea, hecha por el hombre, del agua, y esa agua es extraída para provocar, digamos, el funcionamiento de empresas para ingresar a ciudades y proveer de agua potable a la gente que vive en ella, para irrigar los campos, y toda esa agua siempre tiene un excedente, un desperdicio que vuelve al curso de agua como contaminación si es que no la tratamos. También tenemos las aguas subterráneas bajo la superficie terrestre que pueden ser extraídas mediante pozos. Eso provoca un cambio de la situación de equilibrio natural que puede producir, si no está hecho de acuerdo a las buenas reglas del arte, puede producir también una salinización, o sea, una contaminación por sobreexplotación, y también en el caso de estar cerca de un océano, por intrusión de aguas saladas. Este es el ciclo del agua. Esta es una representación paisajística del ciclo del agua, realizada en particular desde el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en la cual tenemos acá la fuente de energía del ciclo del agua, que es el sol. El sol que incide sobre la superficie terrestre. El sol emite una radiación de onda muy amplia, desde las luces, desde las radiaciones invisibles a las visibles, de baja frecuencia a las de alta frecuencia. Esa radiación, cuando incide en la atmósfera, alguna de ellas inclusive traspasa, llega a la superficie terrestre y se transforma. La calienta y la superficie terrestre emite otro tipo de radiación generalmente infrarroja, que es capturada en la atmósfera por los gases que tienen el efecto invernadero, o sea, gases que no permiten que ese calor se escape de la superficie terrestre. El principal de esos gases que tienen un efecto invernadero es el vapor de agua. El vapor de agua que ha estado siendo evaporado de las superficies de los océanos, de los lagos, las corrientes de agua, y transpirados también por los seres vivos. En este gráfico estamos viendo ese ciclo completo y estamos viendo casi todos los fenómenos que vamos a estudiar nosotros en la materia. Estamos viendo precipitación. Nosotros vamos a estudiar más bien la precipitación sobre la Tierra, sobre el continente. No nos vamos a centrar en la precipitación marina. No vamos a centrar básicamente en la precipitación líquida, y en otros lugares donde tendremos que fijarnos mucho más en la precipitación sólida, o sea, la nieve que se acumula. Luego vamos a ver el escurrimiento en la superficie. Vamos a ver que parte de esa agua es retenida, es usada en mojar la vegetación, en mojar el suelo, desde donde una gran parte se evapora. Los excedentes se escurren, alguna parte se infiltra, teniendo un flujo de agua subterránea que puede ser recuperado al agua superficial mediante los manantiales o directamente a los cauces de los ríos o de los lagos. En este gráfico general estamos llegando hasta el océano con estas corrientes subterráneas. Nosotros estamos en Tucumán, en una cuenca endorreica. O sea, no tenemos una llegada al océano de estas aguas en un principio, sino que estarían terminando en
el cuerpo receptor de nuestra cuenca, que es la laguna de Mar Chiquita, o mar, que es como el mayor lago de agua salada que tenemos en América del Sur, donde depositan sus aguas varios ríos. El río Salí Dulce, que es el que atraviesa nuestra provincia, pero también ríos de la provincia de Córdoba, como el primero, el segundo. En esta imagen podemos ver de vuelta todas las actividades que podemos estar desarrollando a lo largo de un curso de agua. Todas las actividades económicas se desarrollan alrededor o cerca de un curso de agua, porque el agua es indispensable para realizar actividades desde el tipo industrial, que tenemos acá, actividades de riego, para este lado. En esta zona tenemos agua que se usa industrialmente y luego se reusa para el riego. Tenemos también que los cursos de agua pueden servir de medios de vía de transporte. El transporte de cargas por medios fluviales o marítimos son los más baratos a nivel mundial. Luego tenemos inclusive aprovechamientos de piscicultura, ganadería, también podemos tener un poco de agricultura de subsistencia. Tenemos que se toma agua para alimentar a las ciudades y también tenemos una zona en la cual deberíamos tener el agua destinada al bienestar, al esparcimiento, playas donde la gente va a pasar en su tiempo libre para luego poder seguir trabajando. En estos usos del agua son muy distintos, desde generación de energía hidroeléctrica, uso de agua potable, para cocinar, para la pesca, para el riego, para la pesca, para el bienestar, ¿no es cierto?, la higiene, para la diversión en natatorios, para el riego, para la producción de medicamentos, para la producción de energía hidroeléctrica y también, ¿por qué no?, para el combate de incendios. Entonces podemos decir que todas las actividades humanas requieren agua y nosotros las agrupamos con actividades ligadas a la salud, a la producción, al bienestar y a la seguridad. A la salud. La salud pública es la salud de las sociedades, no la salud individual de los individuos. Desde fines del siglo XIX se vio revolucionada con el concepto de que el agua potable era un elemento fundamental para protegerla, porque muchas de las enfermedades que había estaban ligadas a la contaminación de estas aguas y eran enfermedades de origen hídrico. Por ejemplo, acá tenemos en la época de epidemias de cólera, por el año 1870, en Londres, que tomaba la gente agua del río Támesis directamente, la propaganda para que se conecten y tomen agua de la empresa que prestaba servicios de agua potable, Thames Water, y se mostraba lo que en esa época no se conocía muy bien, no se los podía ver, a los virus, a parásitos y las bacterias que estaban en el agua, así ejemplificadas como pequeños monstruos. Más cerca en el tiempo, en la década del 90, 1990, cuando tuvimos la epidemia de cólera en nuestro continente, en nuestro país, esta volvió con otra forma, digamos, a mostrarnos estos monstruos que nos enfermaban. Y el cólera era un problema social, un problema de todo, que se combatía en primer lugar, más que con medicamentos, con la higiene.
más cerca. Acá hace 2 años que estamos con el COVID-19, en la cual una de las herramientas para combatirlo sigue siendo la limpieza de las manos para evitar los contagios. Entonces, la necesidad de contar con agua potable, agua segura, para poder realizar esa limpieza. Higiene de las manos. Allí se vio muchas veces las falencias que tienen grandes sectores de la sociedad que no cuentan con un suministro de agua confiable. Y cuando decimos de agua confiable, tenemos que hablar de agua potable, prestada de forma universal, o sea, a todos, y prestada con continuidad. No sirve prestar agua potable unas cuantas horas por día. ¿Por qué? Porque cuando vaciamos las redes, las cañerías con las que circula el agua, estas se contaminan porque no son perfectas, siempre tienen comunicación mediante fisuras, fallas en las juntas con el agua que hay en el subsuelo. Y esta puede estar contaminada, reingresa cuando la cañería está vacía y cuando se vuelve a llenar, lleva esas bacterias, lleva esos parásitos, esos virus, a las casas, donde la gente la consume confiando que es agua potable, en buen estado, y no lo es, a pesar de que la empresa haya provisto un agua en buenas condiciones. Entonces, no podemos hablar de que tengamos agua potable si la red no es de un servicio continuo. Lo mismo que el reparto mediante camiones de agua potable. El agua, cuando se carga en el camión, posiblemente sea potable, pero durante el transcurso, el transporte y el trasiego desde ese camión a los recipientes familiares, seguramente se pierde esa condición de potabilidad y puede provocar grandes problemas. Entonces, las aguas potables ligadas a la salud. La primera es lo que hablamos de un sistema de provisión de agua potable, donde tenemos una serie de obras para la cual nosotros necesitamos como ingenieros realizar estudios. Represas para el almacenamiento, diques para derivación, los canales de transporte que ustedes ya saben calcular, plantas de potabilización que van a aprender a calcular y a diseñar en asignaturas posteriores como las hidráulicas aplicadas, donde van a aprender a diseñar rejas, desarenadores, sedimentadores, filtros, sistemas de desinfección, cisternas, acueductos para el transporte del agua tratada, reservas, redes de distribución y finalmente las instalaciones sanitarias. Y acá vemos una foto de nuestro dique El Cadillal, donde tenemos inclusive la toma flotante que nos permite tomar el agua que abastece al 60% de la población de San Miguel de Tucumán. Tenemos una planta de tratamiento donde se realizan los procesos de sedimentación y filtrado y para lograr tener el agua con condiciones de potabilidad. Reservas que permiten guardar el agua con condiciones tales de salubridad, de sanidad, que siga siendo potable y con condiciones topográficas que nos permitan hacer que el agua llegue a todo el servicio. Los conductos, las cañerías y finalmente las conexiones domiciliarias que tenemos para proveer las aguas en las viviendas. Como parte complementaria de esto tenemos los sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales que ustedes van a ver en hidráulica aplicada 2, con sus instalaciones domiciliarias, las redes cloacales, su planta de tratamiento, con tratamiento primario, tratamiento secundario o terciario, la desinfección y el vuelco a un cuerpo receptor apto. Esta es la parte complementaria de las redes de la conexión de agua potable, la conexión al sistema de desagües locales, la conducción de cloacas, plantas de tratamiento, la existencia de bombas para a veces estaciones de bombeo que pueden ser necesarias. Luego, podemos concluir entonces el agua para la salud
es indispensable que los ingenieros diseñemos buenos sistemas de provisión de agua potable y de tratamiento de efluentes cloacales. Para la producción, el agua es necesaria e imprescindible para su uso para la generación de bienes y servicios. Para la generación de energía hidroeléctrica, donde el agua, la energía de posición del agua se va convirtiendo en energía cinética, ¿no? En energía mecánica y finalmente en energía eléctrica para abastecer a los hogares. Es una energía limpia porque no genera gases ni residuos de efecto invernadero. Su mayor impacto es la ocupación de zonas para el almacenamiento del agua o el influir en el régimen natural de los ríos, produciendo cambios en su régimen natural en cuanto a las velocidades de circulación que afectan muchas veces a la biota que tienen esos ríos. También el agua es fundamental en los procesos de fabricación de bienes industriales, ya sea como refrigerante directamente en los procesos, todos los procesos industriales que involucran la participación de maquinarias. Esas máquinas generan, ustedes saben, una energía residual que es calórica y que es necesario refrigerar. Entonces hay que colocar enfriamiento y también para la limpieza. También hay bienes, como son los bienes en que el agua tiene un gran porcentaje de participación, como las bebidas, las aguas gaseosas, el agua mineral, la cerveza, tienen una gran cantidad de agua en su componente. El agua también se usa de forma complementaria en los aprovechamientos agrícolas para suplir algunos momentos en que no tenemos disponibilidad de precipitaciones. Ya lo vamos a ver, lo van a ver con el ingeniero Combo un poco más adelante. O para aumentar rendimiento, brindando el agua justo en el momento que la planta necesita. Hay otros cultivos que se realizan solamente bajo riego porque las condiciones ecológicas de la zona no son adecuadas para el crecimiento de las plantas con solo el aporte de la humedad natural de las precipitaciones. Entonces se hacen cultivos bajo riego permanente. Para el transporte, ahí veíamos barcazas que circulan por cursos de agua. Nosotros tenemos en la Argentina el principal curso de agua, que es la hidrovía de Paraná-Paraguay, que proporciona una forma bastante económica de transportar muchos bienes. Y luego, por supuesto, está en la parte marina. El aprovechamiento hictícola, ya sea cuando hacemos un aprovechamiento mediante granjas, cría de peces, piscicultura, o cuando se hace directamente la cosecha, o sea, la pesca de los peces en los cauces naturales o en los embalses o en los lagos. Y por último, yo he puesto en producción drenaje de los campos, porque tenemos que realizar obras que nos permitan drenar los excedentes de agua que se puedan producir en los sistemas de riego o incluso en los sistemas industriales donde hay excedentes de agua que se depositan para que se drenen. Pero eso hay que realizarlo con los cuidados necesarios para evitar la contaminación de los suelos. En este cuadrito tenemos distintos consumos que tenemos de agua en la industria, en la agricultura, en el uso urbano y en el uso doméstico. En la industria, a modo de ejemplo, simplemente para producir 1 litro de alcohol se requieren 2.700 litros de agua. Tucumán produce alcohol. Tarea para la próxima clase es que investiguen cuánto alcohol produce al año Tucumán y cuánta agua se utiliza para producir ese alcohol. Para fabricar un automóvil, 35.000 litros de agua.
para producir 1 kilo de cemento, 35 litros de agua. Nosotros somos grandes consumidores como ingenieros del cemento, entonces veamos que aparte del agua que usamos para el hormigón, para producir el cemento también se usa. En el caso de la agricultura tenemos extremos, como en el caso de para producir 1 kilo de algodón se requieren 10.000 litros de agua, para producir 1 kilo de forraje se requieren 1.100 litros de agua. Son consumos, los agrícolas, muy importantes, como se ve. Por supuesto, esto está dependiendo de la localización, o sea, las condiciones de temperatura y de precipitación naturales del lugar donde se realiza el aprovechamiento, como también de las características del suelo y del sistema de riego. Hay sistemas de riego que son muy cuidadosos de la cantidad de agua que se aplica. Por supuesto, esto está ligado también al tipo de cultivo. En el caso de los cultivos, por ejemplo, de nuestra provincia, de la actividad citrícola, o aquella producción de frutas de gran valor, como los arándanos, frutillas, los sistemas de riego son un poco más sofisticados en el sentido de que aplican menos cantidad de agua, porque casi todo el agua que se aplica va a ser usado por la planta. También tenemos usos generales, usos urbanos, desde los sistemas de incendio, limpieza de las calles, el uso de agua para las escuelas, ¿no es cierto? 100 litros de agua por día para cada escuela, para los hospitales. Y luego tenemos los usos domésticos. Cuando estudiemos las demandas de agua, más adelante en la asignatura, vamos a entrar un poco más de detalle con este gráfico. Quizás sería bueno que se lo acuerden para cuando tengamos esa clase, que seguramente yo le voy a preguntar algunos de estos valores. Para el bienestar. Las actividades de bienestar son varias. El esparcimiento, o sea, ir a un lugar con presencia de agua. Yo hablaba de las cataratas del Iguazú, la cascada de Aguas Chiquitas acá en Cadillal, o la cascada del Ñorco acá en San Javier, en terreno de la universidad, que dan una sensación muy agradable. Hay mucha gente que necesita ir a un lago, a Cadillal, las termas, a ver esa superficie de agua que le brinda paz y le permite sentirse bien. Pero también esas actividades, esos cuerpos de agua generan, digamos, beneficios ecosistémicos que también son favorables para el bienestar de la sociedad. ¿No es cierto? Con la regulación que hacen de los picos de agua, con permitir una evaporación que permite un grado de humedad atmosférica, que hace que muchas veces apunte mucho hacia el bienestar. El aprovechamiento hictícola lo puse en bienestar, más que nada en lo que tiene que ver con la pesca deportiva. Luego tenemos con la seguridad, defensa contra inundaciones y desagües pluviales, que son las defensas para evitar de que las crecientes de los ríos no lleguen, en el primer caso, las crecientes de los ríos nos lleguen a afecten nuestras ciudades, nuestra infraestructura, nuestras rutas, nuestros caminos, y los desagües pluviales para que el agua que cae en las ciudades o en la zona semi-rural no quede encharcada, no se levante, no inunde, no ingrese a los lugares donde se realizan actividades económicas o donde se vive, sino que sean manejados adecuadamente y llevados a un lugar de disposición sin que generen daño. Ustedes habrán estado viendo en estos días pasados, bueno, siempre para esta época, tenemos grandes problemas por las inundaciones. Entonces, nosotros podemos decir que la hidrología es una ciencia auxiliar de la ingeniería civil, porque nos proporciona las herramientas para poder cuantificar el recurso hídrico determinado y poderlo aprovechar al recurso.
¿Mm? Sabiendo cuál es la disponibilidad que tenemos de en el tiempo, o sea, durante el año y durante varios años, y en el espacio, o sea, en qué lugares lo tenemos disponible. Y nos permite determinar cuáles son los volúmenes y o caudales que tenemos que usar para el diseño de las obras y de los sistemas hidráulicos. También esta ciencia nos permite determinar cuáles son los caudales máximos de diseño para las obras de protección y manejo de excedentes pluviales, por ejemplo. Y también para el sistema de tratamiento de aguas residuales cuando estamos trabajando con sistemas unitarios. La hidrología realiza estudios directos e indirectos para determinar básicamente estos caudales. Los estudios directos son mediciones, lo que realizamos en una estación meteorológica, que medimos en un pluviómetro directamente la precipitación, en un pluviógrafo cómo varía, medimos cómo evapotranspira, esto lo van a ver con más detalle con el ingeniero Comba, y sí, todo se da como está previsto en una visita a una estación meteorológica. También medimos caudales de forma indirecta, determinando la velocidad con la que circulan y midiendo la sección transversal. Acá tenemos para medir la velocidad de los caudales un velocímetro, que se llama normalmente un caudalímetro, que también veremos si podemos hacer una clase donde realicen estas mediciones en cauce o en canal. Entonces esta ciencia nos permite determinar cómo son los caudales en las distintas partes de un curso de agua. En la parte del curso bajo, en la parte del curso medio o en la parte del curso de la cabecera de aguas. Normalmente, y especialmente en nuestra zona, en la cabecera de aguas, tenemos la gran generación de precipitación que luego a través del río baja hasta su desembocadura en otro cauce o en el caso nuestro sería en la laguna de Mar Chiquita a través del río Dulce. Entonces nosotros vamos a partir con las curvas IDR de precipitación que van a aprender a calcular ustedes, a pesar de que ya están, pero van a aprender cómo se procede a los efectos de que puedan hacerlo en el caso que estén en un lugar donde no tengan esas curvas. Con esas curvas vamos a ver cómo se transforma esa agua precipitada en caudales que escurren, generando hidrogramas, en este caso un hidrograma de crecida, que tenemos un pico, cómo estos hidrogramas se trasladan a través del río y van sufriendo modificaciones o en un embalse, produciéndose una atenuación de los picos y un desplazamiento también de esos picos. Eso lo vamos a hacer haciendo estudios de disponibilidad de las aguas, ¿no es cierto? Haciendo análisis cronológicos de lo que se ha producido en el tiempo, realizando una cuestión estadística y de forma tal de con los aportes y las demandas que vamos a tener, poder determinar cuál es el volumen de regulación que necesitamos para colocarlo en un embalse y poder así tener una disponibilidad de agua en función de nuestras demandas. Y vamos a ver cómo simulamos ese funcionamiento del embalse, que es la parte final de la materia, para saber con qué garantía estamos proveyendo esa cantidad de agua a que nos requiere la demanda producida por la sociedad. Entonces ahí son elementos de la hidrología que va a necesitar el ingeniero civil para el diseño de presas de embalses, de azudes, de canales, de sistemas de provisión de agua potable y sus consecuentes desagües cloacales, una red de desagües pluviales, defensas en márgenes del río y sistemas de río. Este es un caso de una presa de embalse, el dique Excava de Tucumán. Canales importantes de transporte del agua, el canal de Panamá, que es más bien de transporte de embarcaciones, de transporte de bienes, eso, un canal
ligado al transporte, que tiene muchas estructuras hidráulicas en su diseño, desde los embalses que permiten alimentarlo de forma permanente para que siempre tenga agua, como los sistemas de esclusados para poder subir y bajar de nivel. Bueno, esta es una imagen de un río derivador, el dique La Higuera, Tucumán, otro dique en Tucumán. La demanda de los sistemas de riego, como les decía, en función del clima, el tipo de cultivo, vamos a poder determinar cuál es la necesidad de riego y consecuentemente esa necesidad vamos a obtener ustedes después en otras materias la capacidad de diseñar y calcular el dique de derivación, los canales, los partidores, los sistemas de provisión a la finca y el sistema de riego en sí. En el caso de las defensas, acá tenemos defensas transversales, longitudinales, para evitar que los picos decrecientes en los ríos provoquen daño y provoquen la rotura de infraestructura, en este caso un gran gasoducto, y de puentes y rutas. Entonces, y finalmente también cuando calculemos la presa de embalse, vamos a poder diseñar y calcular cuánta es la energía que podemos producir en un aprovechamiento. Bueno, con esto damos por terminada la clase de hoy. Vamos a seguir con el ciclo hidrológico. Muchas gracias por su atención y ya saben, a su disposición para responder consultas sobre esta temática. Hasta luego.